Ya estamos grabando la clase, ¿no? El analito es la especie química que se analiza. Técnica es el medio de obtener la información sobre el analito. Así que comentamos que había diferentes técnicas a utilizar dentro de un mismo método de análisis químico, ¿no? Puede haber diferentes técnicas. Cada quien define su técnica, lo que no cambiamos es el método. Método, conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de una muestra. Entonces, esta es la metodología del proceso de análisis químico, ¿no? Análisis, estudio de una muestra para determinar sus composiciones o su naturaleza química. Ya es lo que hacemos, bueno, cuando hacemos el análisis a través del método, ¿no? Aplicamos el método y hacemos un análisis, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente el proceso. El método de análisis químico es lo que está en el centro, es el método analítico. Y lo que está al inicio y al final es la entrada a ese método y al final, ¿qué hacemos cuando ya utilizamos ese método? El método no cambia, ¿no? El método dice toma de muestra, comentábamos ahorita, ¿no? Ahí inicia el método. Transformación de la muestra. ¿Qué voy a hacer con la muestra? Desde que la tomo, cómo trato mi muestra y luego cómo la transformo para poderla procesar de tal manera que podamos adquirir los datos de esta muestra que hemos transformado y que hemos analizado. Y ya que obtenemos los datos, ¿cómo transformo los datos? Pues el tratamiento de los datos en forma general. ¿Qué hago con esos datos, no? Ese es el método analítico. La muestra, ¿qué hago con la muestra? La adquisición de los datos y el manejo de los datos. Claro, para poder utilizar este método analítico, que es el corazón de mi proceso, pues primeramente, al inicio, como comentamos en la clase anterior, ¿dónde voy a utilizar ese método? ¿Cuándo voy a utilizar ese método analítico? Pues cuando tenga algún problema. Por lo tanto, primeramente necesitamos definir ese problema. Comentamos que si no definimos un problema, pues no podemos medir algo que no se ha definido, ¿no? O sea, si no he detectado algo, pues ¿cómo voy a medir algo que no he detectado? Entonces, todo comienza con la definición de un problema, ¿sí? Un problema. Ya que tengo el problema, elijo el método que voy a utilizar para eh, solucionar u analizar la situación que me está generando ese problema. A partir del problema, ¿no? Del problema detectado. Vamos a elegir un método, ¿sí? Ya que tenemos el método, entonces ya entramos al método analítico. La toma de la muestra, el tratamiento de la muestra, la obtención de los datos y el manejo de los datos. Ya que tenemos los datos, valoramos los resultados. Es lo que comentábamos también en la clase anterior, creo. Luego obtenemos un resultado y no somos sensibles al resultado. Es decir, no analizamos el resultado. Y puede ser un resultado completamente ilógico desde el punto de vista de lo que conozcamos del proceso que estamos estudiando. Y no nos percatamos, porque no somos sensibles al resultado que estamos obteniendo, a los números o a los datos. Entonces necesitamos valorar esos datos, ¿sí? Ya que los hemos valorado mediante el conocimiento que tengamos del proceso o mediante métodos comparativos contra posibles otros resultados o posibles datos esperados que esperamos de mi problema, pues los valoramos. Existen diferentes técnicas estadísticas y matemáticas para la valoración de los datos, ¿no? Sobre todo estadísticas. Y si esta valoración de resultados no es válido, detectamos que lo que obtenemos no es correcto, tendríamos que regresarnos completamente hasta la definición del problema. Ese es un camino que tenemos. Volver a analizar el problema que estamos tratando de determinar alguna solución, observar datos de ese problema para poderlo solucionar. Entonces, nos sirvió. La densidad que calculamos era un 20% incorrecta o se alejaba con respecto de lo que sabemos o esperamos del valor. Pues nos tenemos que venir directamente a definir nuestro problema, qué está pasando desde un principio, ¿no? Si el resultado, la valoración es adecuada, entonces pues ya presentamos los resultados. Ya cuando presentamos los resultados es porque ya estamos seguros
de que lo que hicimos es adecuado, es correcto, ¿no? Y el resultado, pues, es válido para tomar decisiones sobre lo que estamos analizando, ¿no? Podemos optimizar el método, como todos los procesos se pueden optimizar. Cuando ya cuando ya adquirí mis datos y estoy haciendo un manejo de los datos. ¿Y qué significa con el tratamiento de los datos? Pues ¿qué voy a hacer con los datos? Pues porque puedo tener un gran número, una columna de números, de concentración, por ejemplo. Pero ¿qué hago con ellos? Una gráfica, saco la media, saco una desviación estándar. ¿Qué hago con todos los datos que obtuve? Tengo que hacer algo porque cuando hacemos análisis químico a través de ese tipo de métodos, no obtenemos un solo dato, ¿no? Porque es, es ilógico pensar que nos vamos a conformar con un solo resultado de una propiedad o algo que estemos calculando a través de la metodología y esperar que ese resultado sea el resultado correcto. Como es un solo dato, ni siquiera sabemos si nos estamos desviando con respecto del mecanismo que estamos haciendo. No sabemos si este dato, no sabemos, podríamos decir, ¿y si lo hago otra vez, me daría el mismo resultado? ¿Obtendría un dato semejante o un dato completamente diferente si vuelvo a hacer mi análisis? O sea, a esto vamos entonces de que nunca tenemos una muestra que sea un solo dato, ¿no? Siempre vamos a tener una muestra y esa muestra la vamos a dividir en 10 partes iguales y esas 10 partes iguales las vamos a tratar y vamos a analizar las 10 partes porque de esta forma podremos comparar los resultados y hacer algún tratamiento de los datos. El resultado, por ejemplo, si queremos calcular la densidad de una sustancia y tenemos un solo dato, pues imagínense si es equivocado, ¿sí? Ahora, si saco 5 datos y todos son similares, puedo calcular una media y decir, vamos a sacar la media de los 5 datos y ese va a ser mi resultado de mi densidad que voy a estar proponiendo en mi resultado después de valorarla, ¿no? Ahora ya la valoro y veo, ¿no? Si es razonable el resultado que estoy obteniendo con respecto de lo esperado o con respecto a otros antecedentes que hay de estudios similares, el resultado es correcto. Entonces ya lo presento como resultado. ¿Sí? Entonces, si mis datos están muy diferentes, puedo analizar la desviación estándar, qué tanto se separan o se dispersan los datos y decir la desviación estándar, de acuerdo a los procesos de distribución normal, se acepta y se maneja que sean 2 veces la desviación estándar de la dispersión de mis datos y por lo tanto, pues, si cumple con ese parámetro, mi resultado es aceptable y podemos decir que mi media que estoy determinando es correcta dentro de estadísticamente hablando. Si están muy dispersos, la desviación estándar va a ser más grande y de esta forma rechazamos entonces los datos o los estudios que estamos realizando. Pero ya tenemos un soporte, ¿no? El tratamiento de los datos es ver cómo los voy a manejar, voy a calcular una desviación estándar, voy a sacar una media, voy a sacar una varianza, ¿sí? Y ya después su valoración y sus resultados. Entonces si el tratamiento de los datos no es lo más aceptable posible, de ahí me puedo devolver antes de hacer una valoración de resultados. Observo mis datos y digo, como que el tratamiento me da una desviación estándar muy grande. Entonces agarro y me devuelvo. Me puedo devolver hasta la elección del método que determiné. Voy a cambiar el método de diseño. O me puedo regresar al momento en que transformo la muestra. O me puedo regresar hasta la adquisición de los datos. Es decir, dentro del mismo método me puedo regresar a cualquiera de las partes de ese método. Si considero al analizar los datos, aquí en el tratamiento de los datos, al analizarlos, ver cómo los voy a manejar, detectamos que algo no es completamente válido, ¿no? Algo está fuera de una realidad y podemos devolvernos a cualquier parte de la metodología. Y eso es en el tratamiento de los datos. Sí, esa es la metodología que se sigue. Si observamos, pues está el diagrama, ¿no? Y luego se nos hace un poquito complejo querernos memorizar todo el diagrama. La forma más simple es analizar simplemente cómo hacemos un proceso para que sea un proceso de calidad, ¿sí?
Y de esta forma, pues, evitamos tenernos que memorizar así algo que luego se nos olvida. La metodología de análisis químico empieza con la definición de un problema siempre. Definimos el problema, ya que tenemos el problema, elegimos el método que vamos a seleccionar para analizar ese problema. El método empieza desde el muestreo del proceso que voy a analizar, en donde tengo ese problema que definí. Muestreo, ya que tengo la muestra, la transformación de la muestra. ¿Qué hago con la muestra? Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de agua residual y queremos determinar algún factor biológico ahí, alguna biomasa, y decimos, ¿cuál es mi problema? Pues vamos a determinar ciertos patógenos o ciertos bacterias que puedan existir ahí, ¿no? Eso es lo que necesitamos determinar, ese es mi problema que voy a definir. ¿Mediante qué método lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar una muestra, la metodología, ¿no? Voy a tomar una muestra y esa muestra le voy a hacer un tratamiento. ¿Qué tratamiento tendríamos que hacerle? Pues de entrada, si vamos a medir biomasa, necesitamos detener el desarrollo de la biomasa en el momento en que tomé la muestra. Es un problema, esa es una situación que siempre se hace cuando tenemos muestras donde tenemos seres que se están reproduciendo. ¿Por qué? Porque si me llevo la muestra así, me tardo medio día en llegar al laboratorio y la muestra en el solecito ahí, voy a tener un rápido desarrollo de las bacterias que estén ahí. Entonces significa eso de que ya no es lo que yo tomé, ya no es la muestra que yo tomé en el cuerpo de agua donde hicimos el muestreo. Entonces tenemos que acidificar la muestra, que es lo que más se hace. Se agregan unas gotitas de ácido nítrico o ácido sulfúrico a la muestra y eso va a detener el desarrollo de la biomasa. Es decir, pues, las va a neutralizar, ¿verdad? Y ya vamos a tener, en medio ácido, vamos a tener que las bacterias pues no se desarrollen. De esa forma, cuando las midamos, pues van a ser las que tomamos. De eso trata cuando se habla de la transformación de la muestra, desde que empiezo a manejar mi muestra, ¿no? Y llegas al laboratorio y empiezas a hacer un proceso diferente ya para aplicando una técnica, ¿verdad? Es donde hablamos de la técnica. Y aplicamos una técnica que nos permita determinar ciertos tipos de bacterias. Ya para una técnica ya estandarizada, ya definida, ya aprobada. Ya que hacemos la técnica, adquirimos los datos. Hacemos las mediciones ahí y decimos, tengo estos datos de todas mis muestras, mi muestra o mi muestra que tomé, la dividí en 10 partes y las traté y tengo 10 datos. Esos 10 datos, ¿cómo los manejo? Pues vamos a compararlos, hacemos una gráfica, vemos su desviación estándar, su coeficiente o su regresión lineal para ver qué tan dispersos están los datos. Y de ahí, si todo está bien, pues ya valoro esos resultados y los presento. Así, pues es una metodología que nos suena bastante lógica, ¿no? Dentro de los procesos de análisis químico. Eso es lo que se hace siempre. Si las cosas no están bien, nos revolvemos hasta el inicio, desechamos todo. O cuando ya tengo los datos y observo mi información, si tengo una desviación estándar alta, me puedo regresar hasta el momento en que tomo mi muestra y el manejo que le doy a la muestra, a ver si lo que hice con mi muestra fue correcto. Analizo mi técnica, ¿no? Veo que mi técnica y los procedimientos fueron adecuados o no, detecto alguna desviación y puedo volver a hacer la transformación y el análisis de mi muestra dentro del mismo método hasta volver a llegar a obtener los datos y los vuelvo a ver y digo, sí mejoró esto, quiere decir que el error que cometí acá en el tratamiento de la muestra me estaba afectando, pero estoy dentro del mismo método. Es donde estamos repitiendo, hay repetibilidad ahí en mi proceso para corregir algunas desviaciones que se hayan realizado durante la metodología, ¿no? El método siempre puede ser, siempre es susceptible de mejorarse, ese método, dependiendo de el tratamiento de mis datos. Este tratamiento, como les digo, normalmente es un tratamiento estadístico, ¿no? O sea, y esta pues es la metodología en sí, son los pasos que integran
el método de análisis químico o la metodología de análisis químico, ¿no? ¿Alguna pregunta, joven? ¿O alguna duda? Por el momento no, profe. Muy bien. Bien, el siguiente subtema dentro de esta unidad de competencias, si recuerdan, estamos en todo lo que es información, ¿verdad? Para entrar a la química analítica. Ok, estamos en el punto 5, ¿no? En el punto final, vamos a recordar, traer nuevamente lo que es el concepto de concentración y las formas de expresar la concentración y el manejo de la estequiometría, que se vio por ahí en otras materias antes que esta, ¿no? Pero es importante hacer un refresh aquí y recordar bien cómo hacíamos estos cálculos para poder entrar a nuestra siguiente unidad de competencia, en donde vamos a trabajar pues con conceptos de concentración para el estudio de equilibrio químico que vamos a hacer en cada uno de los compuestos o tipos de sustancias que hay. Bueno, son las más usadas, lo que más se usa en análisis químico, ¿no? Entonces, ¿qué es la concentración? Nos dice, pues es muy simple la concentración, ¿verdad? Es la cantidad de soluto que hay en una solución, o es la cantidad de analito o de sustancia que se encuentra disuelta en un disolvente. La suma del disolvente más el analito o la sustancia es a lo que se le denomina solución. Estamos hablando de soluciones, ahorita no vamos a hablar de soluciones, porque lo mismo sucede con una mezcla sólida, es el mismo criterio, ¿no? Tengo una mezcla sólida, esa mezcla sólida igual tiene varios componentes que se encuentran como matriz para un analito determinado. Por ejemplo, puedo tener una roca y esa roca sabemos que ahí hay cobre, ¿no? O hay fierro en esa roca, alguna sustancia de interés. Toda la muestra no es mi solución, pero es mi muestra sólida, ¿no? Y el analito, el cobre, se encuentra presente dentro de otra matriz que se denomina matriz, de otros componentes. Y también puedo determinar la concentración. La masa total de mi muestra es la suma de la masa de mi analito, del cobre, más lo demás que está ahí, los demás materiales sólidos, ¿no? La única situación con una solución es que la solución es líquida, pero el concepto de concentración es el mismo independientemente del estado físico de mi muestra, ¿no? Entonces aquí lo que no debemos de olvidar es que la solución siempre es la suma de la sustancia de interés más el disolvente. Y esa combinación se denomina solución, ¿sí? Por lo tanto, la concentración es la relación entre la masa del soluto de mi analito de interés entre el volumen de la solución, ¿sí? Esta es la concentración, la relación. Es igual que la densidad, pero recuerden que la densidad no es completamente lo mismo que una concentración, porque la densidad es la relación entre la masa y el volumen de la misma sustancia, ¿sí? La densidad del agua, pues 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Centímetro cúbico de qué? Pues de agua, ¿no? Por eso es densidad. Y si tengo una concentración de de azúcar en agua, entonces la concentración va a ser la masa del azúcar entre el volumen del disolvente. Y el volumen del disolvente es la suma del volumen del azúcar más el agua que agregué. La solución siempre es la suma de 2 partes, del analito y del disolvente, ¿sí? Por lo tanto, concentración es masa entre volumen de la solución. Y existen diferentes formas de expresar esa concentración. Aquí observamos en la imagen que el color nos indica la concentración, ¿verdad?, de una sustancia. Eso es para una solución que es colorida. Observamos que esta es una concentración muy baja de la misma sustancia y va creciendo su concentración hasta esta que está más. Pero cuando no tenemos, y además pues aquí saber exactamente cuál es la concentración, pues está en chino, saberlo así cuantitativamente, ¿no? Podemos decir que está mucho más concentrada que esta.
Y si la sustancia es, y el agua y el disolvente son, sobre todo la sustancia, el analito, no tiene color, pues no podemos saber, ¿no?, qué tan concentrado está. A menos que disolvamos azúcar en agua y luego la probemos. Nosotros también tenemos sensores de concentración, no cuantitativos, pero sí nos demuestra, y percibimos qué tan intensa es una concentración. Al saborear o probar alguna sustancia, nos decimos está muy salado, está muy dulce, está insípido. Indirectamente, bueno, directamente medimos una concentración, la cual no manejamos de forma cuantitativa, con un valor numérico, pero sí percibimos y podemos darle un valor en función de su intensidad, ¿no? Muy intenso o muy bajo. Las formas que vamos a recordar de expresión de de la concentración, pues son las más comunes que ya ustedes ya han visto para la forma química de expresar la concentración, porque tenemos dos formas de expresar la concentración, dos formas generales. Una forma química, es decir, conceptos en los que involucramos propiedades químicas o manipulaciones de la información de propiedades químicas, ¿no? Por ejemplo, la molaridad. El mol es un concepto químico, ¿no? Es una forma en cómo hacemos un paquete de reacción de masa conocida, que una pequeña cantidad de sustancia que siempre tiene el mismo número de partículas. Un mol de cualquier sustancia siempre tiene el mismo número de partículas, de acuerdo al número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro nos dice que hay 6.023 por 10 a la 23 partículas por mol. Un mol es la cantidad de sustancia. Entonces, el mol, que si ustedes recuerdan, se calcula dividiendo la masa entre el peso molecular, ¿sí? Por lo tanto, un mol de sustancia de cualquier elemento químico de la tabla periódica tiene la cantidad en gramos del número que ocupa en la tabla periódica. ¿Sí? Por ejemplo, el, el valor de suma, ¿no? El oxígeno, que es 16, pues ¿cuántos gramos necesito pesar de oxígeno para tener un mol? Pues 16 gramos. El carbono, que es 12, ¿cuántos gramos necesito tener de carbono para tener un mol? Pues 12 gramos. Y eso es muy simple, saber por qué. Pues en la ecuación de moles, que es masa entre peso molecular, o la UMA, sustituyan cuánto queremos conocer, un mol, sustituyen 1 donde dice N es igual a masa entre peso molecular. N es igual a 1. Queremos saber qué masa necesito tomar para tener un mol. La UMA que está dividiendo pasa multiplicando y multiplica 1. ¿Sí? Entonces, un mol que multiplica a gramos sobre mol nos quedan gramos. Entonces, siempre vamos a multiplicar, para tener un mol, siempre vamos a multiplicar por la UMA o el peso molecular de ese elemento. Por eso 1 por 12 nos da 12 gramos, 1 por 16 nos da 16 gramos. Entonces nos damos cuenta de que el mol es una forma de representar la masa en paquetes o cantidades de materia en la cual siempre vamos a tener la misma cantidad de partículas, ¿sí? Y ya que veamos estequiometría, adelantito, pues vamos a revisar que eso tiene su lógica, ¿no? No es lo mismo trabajar cuando tenemos una transformación de la masa a través de una reacción química. No podemos o no debemos. Es ineficiente, es problemático trabajar con masa común, y por eso pues trabajamos con masas molares para los procesos, ¿no? Entonces, esa es la molaridad. Entonces, la concentración molar no es otra cosa más que el número de moles de la sustancia entre el volumen de la solución. Ahora vamos a ver a detalle, ¿no? La otra forma química de expresar la concentración que ya conocen es la normalidad. La normalidad es igual a los equivalentes, que vienen siendo algo así muy similar a los moles, pero el equivalente también es una cantidad de materia, pero que está en función de una propiedad o de un valor que tiene cada molécula, que se llama número de equivalente. Lo vamos a revisar cuando veamos normalidad. Número de equivalentes, pues es el valor o el valor funcional
de cada molécula dependiendo del tipo de molécula que es. Es decir, cuántas moléculas va a poder formar de algún otro compuesto. Ese compuesto, esa sustancia cuando reaccione, cuál es su capacidad de formar otras moléculas. Si es un ácido, si es una base, si es una sal, si es un complejo, dependiendo. Es muy simple, ¿no? Si recuerdan el número equivalentes. Esa es la normalidad. La normalidad, entonces, manejando el mismo concepto de concentración, es masa entre volumen. Aquí la masa está en equivalentes. Va a ser equivalentes entre volumen de solución. Es lo que conocemos como normalidad. Hay que calcular los equivalentes. La molaridad, igual, ¿va? Moles entre volumen de la solución, expresado en litros siempre. Hay que calcular los moles con la ecuación de moles. Y los otros tres formas de expresar la concentración, pero ahora son en forma física, porque simplemente es la masa o el volumen, que son propiedades físicas, ¿no? Porcentaje en peso, porcentaje en volumen y las famosas partes por millón. Las partes por millón es una forma de expresar la concentración para concentraciones muy bajas. Y existe otra, las partes por billón, ¿sí? Partes por millón es una parte en un millón de partes, ¿no? Si queremos saber cómo se representa físicamente esa concentración, pues imagínense que tienen una canica roja en 1.000.000 menos una canica de canicas azules, porque recuerden que la solución, la concentración siempre es entre el volumen total, ¿no? Pero pues una canica no representa nada en 1.000.000 de canicas, por lo tanto se dice que es una parte en 1.000.000 de partes. Un billón sería una parte en 1 por 10 a la 9 partes, en 1.000.000.000 de partes. Entonces observamos que es una cantidad muy baja de concentración, que para algunas sustancias o compuestos luego es importante determinar esas concentraciones, aunque sean tan bajas, por las características de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, si determinamos arsénico, que es un veneno, el cual se almacena en cantidades muy pequeñas luego en el cuerpo, pues podemos expresar su concentración en partes por millón y decir, en esta, sí, pues supongamos, ¿no? Pues luego se utiliza para la cuestión de asesinatos y eso, ¿no? Tenía una concentración el cuerpo ese de 35 partes por millón de arsénico. Determinar esa concentración tan baja es algo complejo. Y para no decir qué concentración tenía el arsénico, pues 0.000005 molar. Es impráctico, pues, manejar concentración o un porcentaje en peso. ¿Qué porcentaje tenía de arsénico? 0.0005%. Como que no nos da una idea así muy clara, ¿no? Es un porcentaje tan bajo. Se expresa en partes por millón. ¿Cuántas partes? 35 partes por millón. Si observamos, ya son formas más prácticas de manejar la información. Entonces, vamos a analizar estas 5 formas de expresar la concentración, porque pues lo vamos a utilizar ampliamente en Sabemos bien que nuestra principal forma, pues va a ser, lo que más se usa es la molaridad. Sí, la normalidad para las sales, suele ser muy común la normalidad en soluciones donde tenemos sales para el equilibrio de solubilidad. Y los porcentajes en peso, pues son para manejo, para poder convertir o poder preparar soluciones en química analítica, ¿no? Porque recuerden que las soluciones que se venden y que se adquieren para los laboratorios, para hacer análisis químico, pues está en porcentaje en peso o porcentaje en volumen, la concentración que adquirimos, ¿no? Agarren un frasco de alguna sustancia de laboratorio, por ejemplo el ácido clorhídrico, y dice ahí porcentaje, concentración, 36%, ¿sí? Está en porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos si vamos a hacer un análisis químico y la técnica, vamos a utilizar el método de análisis químico y vamos a usar una técnica que nos dice, prepare una solución de ácido clorhídrico 1 molar? Pues ya sabemos lo que es la molaridad, ¿no? Son moles por litro. Significa que voy a preparar una concentración de ácido clorhídrico que tenga una concentración de 1 mol por litro de solución. Pero
tenemos la situación de cuando queremos ya tomar nuestro matracito y tomar el ácido que viene del frasco, decimos, ¿cuánto voy a tomar del frasco? ¿Cuántos mililitros tomo para vaciarlos en este matracito y luego aforarlo y decir, aquí tengo una solución de 1 molar? Y ahí es donde entra entonces la utilidad de tener la competencia de conocer cómo es cada concentración y luego cómo puedo convertir o cómo puedo relacionarlas de tal forma que yo sepa y pueda calcular cuántos mililitros voy a tomar de un frasco que está a una concentración en porcentaje para poder preparar cierta cantidad de otra solución que está expresada en una concentración química, porque voy a trabajar con ella en el laboratorio y que sea 1 molar, por ejemplo. Entonces, esa competencia es muy importante para poder, sobre todo, trabajar en laboratorio y para poder resolver los problemas, ¿no? Porque un problema puede decir, ¿no? Se toman o se elabora una solución 1 molar de un frasco de ácido clorhídrico al 36% en peso, y esa solución se hace reaccionar con otra sustancia. Acá necesito saber cuál es la masa que se tomó de ahí. Entonces, hay que hacer los cálculos, ¿no? Aunque no estemos en el laboratorio, hay que hacer el cálculo para poder relacionar el porcentaje en peso con la molaridad. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? Que puedan ustedes relacionar los diferentes tipos de concentración que hay, porque con eso nos encontramos en nuestra vida, en nuestro hacer diario, ¿no? De química analítica. Tenemos una concentración y hay que expresarla en otra forma. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la molaridad, que es la forma, yo siempre digo, es la más simple de estimar, ¿no? La molaridad. Moles entre litro. Molaridad es la M mayúscula, si recuerdan, una M mayúscula, y tiene unidades de moles de soluto entre volumen de la solución expresado en litros. Litros de disolución. No significa que siempre tengamos que preparar puros litros, ¿no? Pero si voy a preparar 100 mililitros de solución, 1 molar de ácido clorhídrico, pues lo voy a expresar en litros, 0.1 litro, ¿sí? Ya que calcule los moles, lo voy a dividir entre 0.1 litro, es lo que significa. Por eso yo siempre expreso entre el volumen de la solución expresado en litros, el volumen que sea. Los moles los calculamos muy fácilmente, ya sabemos cómo calcular moles. Moles es la relación que hay entre la masa y el peso molecular, o la UMA. Sí, ya sabemos también que tenemos esa situación por convención o por costumbre, ¿no? De siempre de hablar de los pesos atómicos, pesos moleculares, incluso en la bibliografía, si bien. Pero sabemos que esa es convención, ¿no? Sabemos que eso no es adecuado, no es lo mismo peso que masa, ¿no? La masa es la sustancia contenida en un volumen cualquiera, mientras que el peso es la relación que hay entre la masa y la fuerza de gravedad que actúa sobre esa masa. Por eso cuando nosotros nos dicen, ¿cuánto pesas? Y luego decimos, 80 kilos. Nos entendemos, pero sabemos que eso no es correcto, ¿sí? Una persona de 80 kilos anda aproximadamente en unos 0.75 kilonewtons de peso. Pero si a alguien le dices, ¿cuánto pesas? 0.75 kilonewtons. Se nos va a quedar viendo nomás con cara de what, ¿verdad? A menos que sea un ingeniero, una persona con estudios y entienda lo que es la fuerza, va a decir, ah, sí, correcto, quiere decir que andas como en 80 kilos, pero pues eso no lo vamos a encontrar tan fácilmente en la población común, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros los ingenieros. Pero igual ocurre con los moles, ¿no? Se dice masa entre peso molecular, pues sabemos que es la UMA, ¿no? O sea, la unidad de masa atómica, que es el que viene en la tabla periódica para cada elemento, o si es una molécula, sabemos que es la suma de cada una de las especies químicas que esté ahí, ¿no? De todos los átomos que estén ahí, la sumatoria de todas las UMAs, ¿no? Ya sabemos cómo sacar el peso molecular de una molécula. Ahora sí que el peso de una molécula, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy directo, ¿no? Nos dice que una disolución de glucosa, la glucosa C6H12O6, y nos da la molaridad. Bueno, algo más nos va a preguntar, ¿no? Porque ya nos da la molaridad, 1.46 molar.
sabemos que es entonces 1.46 moles por litro. Siempre que trabajamos con cualquier propiedad en ingeniería, sabemos que siempre tiene una forma general final de expresar esa propiedad. Hay muchas propiedades que se manejan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, para medir la frecuencia, se manejan los hertz, una H, hertz. Pero sabemos que los hertz son ciclos por segundo, ¿sí? O si trabajamos con la molaridad, en este caso sabemos que son moles por litro. Entonces siempre hay muchas propiedades que tienen un símbolo, pero hay que interpretarlo con sus unidades cuando ya queremos trabajar con esa propiedad, ¿no? Contiene, dice, 1.46 moles de soluto por cada litro de solución. Claro, por definición. Dice, por supuesto, no siempre trabajamos con volúmenes de 1 litro. Por lo tanto, una disolución de 500 mililitros, pues contendrá la mitad de la masa, pero también contendrá la mitad del volumen. Y también, por lo tanto, también tendrá una concentración de 1.46 molar. ¿A dónde vamos entonces? De que en soluciones, la concentración del vaso de limonada o el sabor del vaso de limonada es igualito que el de la jarra de limonada, ¿no? Se divide la masa, se divide el volumen en cualquier proporción idéntica y por lo tanto la concentración siempre se conserva cuando hacemos una subdivisión de un volumen. Y se reduce la masa en una proporción y se reduce el volumen y la concentración se mantiene. Por eso decimos que el vaso de limonada siempre sabe igual que la jarra de limonada. Tiene la misma concentración. Entonces aquí lo que hacemos es dividir la masa de 0.73 moles entre 500 mililitros. ¿De dónde salió el 0.73? Del 1.46, ¿no? 1.46 moles por litro. Quiere decir que si quiero medio litro, 0.5 litros, necesito la mitad de 1.46 y esa es 0.73. 0.73, la mitad de la masa, entre 0.5 litros, la mitad del volumen, pues nos debe dar la misma concentración. Eso es muy lógico. ¿Ok? Eso significa entonces que no importa de cuánto volumen queremos preparar de una solución, no necesitamos preparar forzosamente 1 litro. Todo está en función del volumen que voy a preparar y la masa se calcula a partir de eso, ¿no? Y la concentración, pues siempre será la que andamos buscando. Eso es lo que se refleja más que nada en este pequeño ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí recuerdan? Sí, ya se acordaron que usaron por ahí en física básica, vieron esto, ¿no? Sí. Entonces, no es algo completamente nuevo, ¿no? Por eso nos vamos un poquito rapidito, ¿no? Para ya meternos a equilibrio químico. La clase que entra, continuamos con las otras formas de expresar la concentración y hacemos algunos ejercicios. ¿Ok? Si no hay pregunta, nos vemos el próximo miércoles. Ok, profesor, muchas gracias. De nada, Sí, hasta luego. Que le vaya bien, cuídese. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye bye.